Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Oye País, buenas noches. Buenas noches, Oye País. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Una de las canciones estelares que canta Rafael Martos de España, quien este martes, día 5 de mayo, arribó a sus 83 años de edad y sigue cantando. Y precisamente este miércoles está pautado para cantar aquí en República Dominicana, en esa gira de despedida que los artistas grandes comienzan, pero que nunca concluyen. Se están despidiendo todo el tiempo y vuelven y siguen y siguen. Y ahí la vemos a todos han hecho lo mismo. Pero es bueno porque son parte que alegra el alma. El mes de mayo ha arrancado, quinto mes del año, y con él muchas expectativas, con él muchas noticias, con él mucho de historia. Dos hechos relevantes en el mes de mayo. Precisamente en el mismo año de 1996 tenemos el tema del caso Llenas Aybar, el asesinato del niño José Rafael Llenas. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Tenemos también el caso en el 1996, cambió la estructura de los procesos electorales a través de las normativas constitucionales en la República Dominicana luego de la crisis electoral del 1994 entre Balaguer y José Francisco Peña Gómez a propósito de las elecciones de ese año. Ese es un tema que vamos a analizar con detalles más adelante. Todavía estamos en el tiempo hábil de la fecha, por así decirlo. Y otro tema que tenemos para analizar en este día es lo relativo a la decisión del gobierno a través de un mensaje del presidente Luis Abinader el domingo en la noche sobre el tema de la explotación eventual de la mina de oro Los Romeros en San Juan de la Maguana. En este mes se está anunciando ya que comienza mes de mayo el polvo del Sahara. El polvo del Sahara. Ese polvillo que antes no se explicaba, no se informaba por la tecnología, los avances en la comunicación ya lo tienen dentro de los esquemas de los cambios climáticos que se registran en esta parte del Caribe. Es ese polvillo que surge del desierto del Sahara en el norte de África, cruza el Atlántico Sur, entra a la región del Caribe, cruza todo el Caribe y va a recalar al Golfo de México, todas sus áreas circundantes. Es un polvillo casi imperceptible, pero se siente. Las personas que sufren de alergias, problemas de la visión, sienten esa arenilla, ese polvillo muy fino, y les afecta. Pero también incide de una forma importante en el clima, porque ese es un polvo caliente que va cruzando todo el Caribe, y ese polvo caliente provoca cambios importantes en la temperatura. Muchas veces aleja los centros de conversión de nubosos y las lluvias, pero también contribuye a la sequía, pero su calor, el calor que produce, multiplica
multiplica en gran medida el calor persistente por la época del año en que vivimos. En el Caribe realmente vivimos en verano e invierno. Este fin de semana apareció el infierno. Las temperaturas, había dicho meteorología incluso, podía sentirse una sensación del calor sobre los 42 grados y no era para menos. El sábado, el domingo, que fue un feriado largo, se sintió mucho calor. ¿Y qué no decir del lunes? El lunes feriado por el Día Internacional del Trabajo. Se sintió y se resintió mucho. También estamos ya en la presencia de iniciar el tema del sargazo. El paso del sargazo por la región del Caribe afecta sensiblemente el turismo, porque recala en las costas, se descompone, tiene mal olor, impide a las personas usar las playas de una forma tranquila, de una forma para disfrutar el agua cálida del Caribe, por ejemplo. Y además provoca otros problemas en motores de lanchas, de embarcaciones. Hasta el año pasado provocó problemas en las turbinas de una de las plantas que está ubicada en la orilla del río, allí por San Pedro de Macorís, y provocó incluso la salida de una de esas plantas. Entonces, son situaciones ambientales que sufrimos cada año, contra los que no tenemos mucho que hacer. Con el sargazo se están haciendo muchos estudios y hay muchas propuestas, incluso hasta de industrializarlo, pero sus costos de industrialización, por ejemplo, son muy altos. El gobierno ha designado o ha asignado partidas económicas para estudios y para la implementación de algunas medidas que ayuden a proteger las zonas costeras del litoral sur de República Dominicana frente al sargazo. Pero es una situación y es una realidad que tenemos que discutir, que tenemos que ver. En el plano internacional, el tema del Golfo sigue eso entre las tensiones, en una línea delgada de lo que podía desembocarse en algún momento. Siguen las amenazas de Donald Trump, el estrecho de Hormuz, cada uno tiene unos poderes, tanto Irán como los propios Estados Unidos, que están haciendo un bloqueo. Todo esto se ha ido desarrollando ya más de 60 días en el entorno de la guerra, pero sí, en el entorno no se queda todo, sino en los efectos de ese entorno, con los aumentos en los precios de los combustibles, del petróleo, de los combustibles y sus derivados en todo el mundo. Y República Dominicana no ha escapado de esta situación. No ha escapado de esta situación. El gobierno central ha estado anunciando que asimila, que asume parte de los gastos extras que representa para República Dominicana los precios del petróleo, que este fin de semana pasado llegó a $105 el barril del petróleo WT, que es el que consumimos en República Dominicana, mientras el tipo Brent andaba por los 98, bordeando los $100 el barril. Precios muy altos para la economía de muchos países, en especial de República Dominicana. El gobierno hubo de invertir 1.400 y tantos millones de pesos en el fin de semana pasado para provocar un aumento más o menos controlable o controlado en los precios de la gasolina premium y regular y del gasoil óptimo y regular. Precios importantes que llevaron la gasolina a niveles de 323 pesos con 10 centavos el galón, y el gasoil a 275 pesos con 10 centavos. La gasolina regular está a 301 y el gasoil regular a 253. El gobierno asumió un subsidio de 1.421 millones de pesos para evitar aumentos mayores
y aumentar, por ejemplo, el precio del gas propano, el gas licuado de petróleo, el GLP, y del gas natural, que son de alto consumo doméstico, por ejemplo, e incluso de consumo para el transporte público. El gobierno ha estado hablando con diferentes sectores y en el fin de semana, o no, en el principio de semana, porque fue el lunes feriado por el Día del Trabajo, el presidente se reunió con los sindicatos de transporte. Allí estaba Juan Ubiere, Antonio Marte, Pérez Figuereo, los principales dirigentes del transporte, para buscar mecanismos que eviten, aún con el aumento de los precios de los combustibles, que traten de evitar aumentos en los precios del transporte, tanto de pasajeros, transporte público, urbano e interurbano, como en los precios del transporte de carga, en los costos de operación del transporte de carga. Sí, un acuerdo en principio, donde salieron los sindicatos satisfechos porque el gobierno indicó un aumento en los subsidios que el gobierno da al precio de los combustibles que reciben las federaciones, los sindicatos de transporte público, que va a aumentar a 800 millones o en 800 millones de pesos ese subsidio en este interín, en lo que trata de resolverse y controlarse la situación de los precios del petróleo y por ende los precios de los combustibles. El transporte es vital porque el transporte permea hace fronteras, es un factor trascendente para todo lo que es la operatividad comercial, la operatividad productiva del país. En otros renglones, por ejemplo, el gobierno tiene 1.040 millones de pesos de subsidios a los fertilizantes para evitar el aumento que se ha registrado en los grandes centros de producción de fertilizantes y en las cargas, en el transporte hacia puertos como República Dominicana. ¿Qué trata de hacer con esto el gobierno? Evitar que un aumento en los precios de los fertilizantes provoque a su vez en cascada un aumento en los precios de los comestibles. O sea, son esfuerzos que se están haciendo y esos esfuerzos que se están haciendo son importantes y trascendentes. Por eso, los partidos políticos tienen que entender que también tiene su sentido el pedirle a los partidos políticos que durante este año acepten una reducción del 50%. Ha propuesto el gobierno, no lo ha impuesto porque es a través de una ley, pero ha propuesto el gobierno que acepten los partidos políticos una reducción del dinero que le da el gobierno, que le da el Estado dominicano para sus actividades políticas, que no estamos en un año de campaña, sino actividades principalmente para la sostenibilidad de los partidos, los locales, pago de la luz, pago de transporte, para el personal que trabaja en esto y principalmente para los gastos de las escuelas de formación política que no funcionan en este país. No funcionan, ese dinero no se está gastando. Pero los partidos de la oposición han montado en cólera diciendo que esos son planes del gobierno para dejarlos pobres. Y dejándolos pobres, entonces el gobierno tiene y el partido oficial tiene más ventajas en los procesos de preparación, en este punto, de la campaña política para las elecciones del 2028. Han pasado 4 meses de este año, quedan 8 meses de este año. Yo entiendo que si hay sacrificios de todo el mundo, el gobierno ha anunciado sacrificios internos en el gobierno y se le está pidiendo a otros sectores también y está aportando dinero para conjurar los precios del aumento del efecto de los aumentos del precio del petróleo. Yo creo también que los partidos políticos que han dicho que comprenden la situación,
y a donde el partido de gobierno y el gobierno en sí ha acudido a darle explicaciones a sus más altos dirigentes para explicarle lo que hay y buscar algunos apoyos y consensos en esta situación. Entonces, no es descabellado, no es loco lo que está planteando el gobierno, de que también los partidos políticos den su apoyo, no solamente de boca, sino también de una forma tangible, como es con los recursos que recibe. Para este año se tienen presupuestado 1.000 y pico de millones, 1.500, 1.600 millones de pesos para los partidos políticos. Ya ha pasado 4 meses, quedan 8 meses, 2/3 partes. Vamos a suponer que quedan 1.000 millones de pesos. No pueden los partidos políticos sacrificar un tanto este gasto en estos 8 meses. Y si el gobierno anda buscando 40.000 millones de pesos aproximadamente para poder enfrentar el alza de los precios del petróleo y que no se traspase sus efectos a la población en alza de alimentos, de los precios del pasaje, del transporte, muchísimos precios de la electricidad, muchísimas áreas. Yo creo que el pedimento es lógico y debe ser considerado por los propios partidos y dar un brazo de apoyo en ese favor. Hoy son oposición, mañana pueden ser gobierno. Piénsenlo así. Piénsenlo así. Permítame la pausa. Tras cumplir las 3 décadas que se le impusieron luego de ser hallado culpable del secuestro y asesinato de su primo de 12 años, Mario José Redondo Llenas salió de prisión hoy. La excarcelación se produjo a las 7:03 de la mañana, momento en que abandonó el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. En sus primeras declaraciones públicas, Redondo Llenas afirmó que enfrenta esta nueva etapa marcado por el arrepentimiento, el respeto hacia las víctimas y una renovada vocación de servicio. Pidió perdón de manera reiterada a su familia, a quienes definió como víctimas directas de sus acciones, así como a la sociedad en general. En ese sentido, subrayó su respeto absoluto por el dolor causado, por quienes sufrieron las consecuencias y por las instituciones que, según dijo, actuaron en respuesta a la demanda de justicia. Luego de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader con representantes del transporte colectivo, el gobierno anunció la inversión adicional de unos 800 millones de pesos para mitigar el alza de los combustibles y evitar aumentos en el pasaje en el transporte público, debido al comportamiento del petróleo en el mercado internacional. Eduardo Sanz Lobatón explicó que el gobierno decidió reforzar los mecanismos de apoyo económico al sector para evitar aumentos en el pasaje y garantizar que los usuarios continúen recibiendo el servicio sin mayores cargas económicas. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, advirtió que esa organización política no descarta recurrir al Tribunal Constitucional de la República para enfrentar el intento del gobierno de reducir nuevamente los recursos destinados a los partidos políticos, medida que calificó como arbitraria, ilegal y peligrosa para la democracia. Montaz afirmó que la propuesta oficial de recortar en un 50% los fondos a los partidos constituyen una violación al marco legal vigente y una práctica reiterada de la actual administración que ya en 2022 había aplicado una reducción similar.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, criticó las operaciones militares de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz para permitir pasar algunos buques mercantes y afirmó que no hay soluciones militares para esta situación. Los hechos en Hormuz dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política, manifestó Araghchi en su cuenta de la red social X. Además, el ministro de Exteriores iraní indicó a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos que desconfían de quienes quieren arrastrarlo de nuevo al atolladero. Tras 2 meses de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó junto con Israel contra Irán, con el argumento de frenar las supuestas aspiraciones de Teherán de desarrollar un arma nuclear, las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sugieren que las capacidades del programa nuclear iraní se mantienen en términos generales sin cambios, informó la agencia Reuters. La agencia habló en exclusiva con 3 fuentes familiarizadas con el asunto que señalaron que según estimaciones de inteligencia de Estados Unidos, si Irán decidiera fabricar un arma nuclear, algo que la República Islámica ha negado repetidamente, necesitaría aproximadamente 1 año. Se trata del mismo plazo calculado el verano pasado, tras la casi llamada Guerra de los 12 días. La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó hoy que se planea que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirige a las Islas Canarias, donde será acogido. Estamos trabajando con las autoridades españolas que acogerán al barco, así lo han comunicado. Llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo, declaró la directora de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias, María Van Kerkhove. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Otro gran recuerdo que tengo con José es el escuchándolo y compartiendo conversaciones sobre lo que habíamos hecho en un fin de semana. Y cuando no nos daba tiempo en el colegio de terminar de contarnos, él me decía, bueno, llega temprano al inglés. Bueno, nosotros teníamos clases de inglés por la tarde juntos. Me decía, llega temprano al inglés y así terminó de contarte. Entonces era como la alegría, la anticipación de llegar temprano para terminar de oír la historia de que él estaba pescando en cabeza de toro o de que, tú sabes, yo contándole algo mío también. Fue una infancia tan bonita, tengo tantas memorias lindas. José era un gran amigo. Punteando las 7 de la mañana de este martes 5 de mayo del 2026, puso un pie como un hombre libre fuera de la prisión de Najayo, Mario José Redondo Llenas, un hombre de 49 años que entró al sistema penitenciario, a las cárceles de la República Dominicana el 5 de mayo de 1996, hace justamente 30 años. Acusado primero y condenado después, en primera instancia, en apelación y por la Suprema Corte de Justicia, por el asesinato horrendo contra el niño José Rafael Llenas Aybar, de apenas 12 años, su primo, ese niño que vimos ahí jugueteando, y un niño con cara angelical, un niño educado,
precioso, con un porvenir brillante, lleno de vida, con todas las mejores posibilidades de ser un hombre de bien, un hombre importante del país en un momento determinado. Relatar sobre el crimen atroz, violento, vulgar, es volver a retroceder y darle más puñaladas a la sociedad. Porque esas 34 puñaladas que recibió el niño Llenas Aybar todavía laceran el corazón de la sociedad dominicana. Y qué no decir de esa madre, doña Ileana Aybar, que ha sufrido tanto esa pérdida. Le recordaba hace unos días que la vi hace un par de meses y doña Ileana tiene en su rostro la misma tristeza que recuerdo hace 30 años cuando ocurrió esta tragedia nacional. La justicia se encargó de investigar el caso. Recuerdo el coronel Bencosme Candelier, que era jefe de investigaciones de la policía, fue el jefe de la investigación de este caso. Y rápidamente un investigador fino, un investigador conocedor de su oficio, un gran investigador, dio rápidamente con la realidad del tema, de lo que había ocurrido con la desaparición inicialmente del niño Llenas Aybar, su posterior encuentro del cadáver en el arroyo Lebrón, allá por Pedro Borán, y la recomposición del episodio para dar en la conclusión de quiénes habían sido sus asesinos. Mario José Redondo Llenas, primo de José Rafael Llenas Aybar, y su amigo Manuel Molinés Rodríguez, José Manuel Molinés Rodríguez, quien le acompañó en este tétrico episodio. Hoy, al salir de prisión, Mario dijo lo siguiente: lo primero que quiero expresar es mi arrepentimiento profundo. No es algo nuevo para mí frente a Dios. Cada día pido perdón. Así lo he hecho durante todos estos años. Le dijo también a los periodistas: quiero dejar claro mi respeto absoluto, respeto por el dolor que he causado, respeto por quienes han sufrido las consecuencias de mis actos, respeto por las instituciones y por la sociedad que legítimamente exigió justicia. Y dijo más. Dijo que entiende que no habrá forma de resarcir el hecho cometido, pero que luchará por corregir lo ocurrido. 30 años de prisión, años de investigación, porque el juicio continuó casi por 10 años. Después de la condena inicial, ellos apelaron, en la apelación se dilató un tiempo, se volvió a debatir todo el tema, y después fue a la Suprema Corte, donde también se debatió todo el tema y las condenas se mantuvieron, con excepción de que a Molinés
el otro, el amigo de Redondo Llenas, se le varió la prisión de 30 años a 20 años como cómplice. Lo que nunca se ha dicho, entonces Boliner hace 10 años, Boliner Rodríguez hace 10 años justamente que salió de prisión, cumplió sus 20 años de prisión. Y se ha dicho, se dice, se comenta que está en el exterior, en el extranjero, se ha ido a vivir fuera para tratar de olvidar ese pasado. No están en el medio. ¿Qué hará Redondo Llenas? No se sabe. Posiblemente haga lo propio, haga lo mismo. Él se graduó de abogado en la cárcel, se le reconoce, se le reputa que tuvo una buena conducta en la cárcel, ayudando a presos, enseñándoles y una serie de cosas. Pero, y aquí es que quiero incidir, nunca hasta el momento se han dado los motivos del asesinato. Porque nadie sale a la calle a buscar a alguien y matarlo, y menos a su primo. Con una premeditación indudablemente que se entiende, porque fue llevado engañado, fue agarrado, fue secuestrado. Se dijo que iban a pedirle un rescate de 10 millones de pesos por eso, pero esa versión quedó muy en el aire, eso no se correspondía. Y no se correspondían con el tipo de crimen que ocurrió: 34 puñaladas, amarrado con cinta adhesiva, fuerte, a su primo, y puñaladas por la espalda, incluso en la nuca. Y había muchas razones para que se hablara de la posibilidad de un rito satánico. Se manejó esa hipótesis. Y de ahí se maneja la hipótesis, que se quedó en una hipótesis, de la participación del padre y el hijo de la familia diplomática argentina que vivía en República Dominicana, sobre la cabeza de la embajadora Palma Mesía, o Mesía de Palma. Él era el padre, era Palma, la madre, que era la embajadora, Mesía, de la familia Palma Mesía. Y se atribuyó en un momento determinado que el hijo de los Palma Mesía, se habló de comportamientos extraños y del mismo señor Palma Mesía, pero nunca se llegó a una conclusión de un enjuiciamiento, de un expediente, ni nada de esto. Ellos salieron del país amparados en su inmunidad diplomática, pero que se sepa, República Dominicana nunca hizo un seguimiento sobre el tema con ellos a través de las vías diplomáticas con el gobierno de Argentina. Nunca se supo de esto. Se fueron y al irse quedaron liberados de toda situación, y aunque la hipótesis se manejó siempre de la posibilidad de un rito satánico y hasta de situaciones de narcotráfico, porque hay versiones que se decían que ellos tenían algún involucramiento, esa familia, con temas de narcotráfico. Hay versiones de que hasta por Barahona, por el sur, ellos tenían un laboratorio de empacar drogas. De todo eso se habló, pero no consta en un expediente, en un informe oficial, en una acción. Entonces, el hecho real de por qué ocurrió este horrendo asesinato nunca se ha revelado. Vuelvo y digo,
Hay versiones y hay hipótesis. Lo que más surgió en el tribunal fue la posibilidad de esto de que fuera para pedir un rescate. Y hasta se mencionaron 10 millones de pesos. Pero esto nunca realmente se estuvo dentro de la comprobación del motivo. Y un asesinato de esta naturaleza, señores, son o por personas muy desquiciadas mentalmente, y no parecía ser el caso por el comportamiento que seguía los dos jovencitos, uno de 19, Redondo Llenas, y uno de 18, Molinés Rodríguez, con su primo. Eran muchachos jóvenes, estamos hablando del 1996, de familia, de aquí de Naco y del polígono central, de gente de familia. No eran tigres, por así decirlo. No habían tenido un problema judicial, no habían estado envueltos en un tema de alto calibre. Entonces siempre nos quedaremos, los dominicanos, con la duda de qué pasó realmente con ese caso. ¿Qué pasó realmente que provocó una acción de esa naturaleza? ¿Qué indujo a estos jóvenes a cometer un crimen tan horrible, tan inimaginable, contra su propio primo, contra un niño indefenso de 12 años? Hay que estar o muy loco, o muy tocado, o muy confundido, o muy motivado para llegar a esto. Nunca estaremos conformes, pero sí debemos entender algo. La justicia cumplió aquí su deber. Condenado a la pena máxima de 30 años y 20 a Molinés, como coautor o cómplice, no sé, coacusado, no sé. Ambos sufrieron el rigor de los 30 años que le impuso la justicia, y la justicia en múltiples ocasiones que ambos intentaron, incluso después de la mitad de la pena, acogiéndose a estamentos del procedimiento judicial, solicitaron su libertad condicional. La justicia no obtemperó con ellos y los mantuvo en prisión. Y aquí yo quiero trasladarme a otro episodio que me afecta directamente en lo más profundo de mi corazón. Y lo voy a hacer en paralelismo, porque la semana pasada el abogado Marino Ercevit me llamó por teléfono para comunicarme que Omar José Rivas Virella había obtenido la libertad condicional, de parte de jueces de San Cristóbal sobre la condena de 30 años que recibió este entonces joven, hoy un adulto de 40 y tantos años, Omar José Rivas Virella, por haber asesinado. Si tan brutal fue el caso del niño Llenas, tan brutal fue este caso,
de Jaime Rijo Campos, Jaime Rijo Campos y Josefina Virella de Rijo, su esposa. Este joven, Omar José, era el hijo de Josefina Virella. Jaime Rijo era su padrastro. Ambos lo habían criado. Y este joven, víctima, en eso se pudo por lo menos establecer eso, de los efectos de la droga, por la rigidez de los padres, de que no aceptaban ese comportamiento. Este joven cogió una mañana, los apuñaló a sus padres, a su madre y a su padrastro. Los apuñaló hasta la muerte. Y con una sangre fría tremenda, los tiró en la sala, los envolvió en alfombras de la casa, los metió en el baúl del carro, los llevó a un cañaveral de Higüey y los incendió allá para desaparecerlos. A sus padres asesinados a puñaladas, premeditadamente envueltos en alfombras. Usted sabe lo que es trasladarse de su casa ahí en las praderas, cerca de las praderas, trasladarse de ahí hasta Higüey, a un cañaveral, son 3 horas de camino prácticamente, para arrojarlos en un cañaveral y pegarle fuego. Toda la premeditación del mundo. Una acción delincuencial, criminal. Los tribunales condenaron a este joven, Omar José, qué mal has hecho, José. Omar José lo condenaron a 30 años. La semana pasada tenía 24 años, esto ocurrió en el 2002. Tenía 24 años en prisión y los jueces de San Cristóbal decidieron que no tenía por qué cumplir los 30 años, que ya estaba bueno, lo pusieron en libertad. Allí la justicia, en el caso de José Rafael Llenas Aybar, gracias a Dios, actuó. Y gracias a Dios la templanza de esa parte de la justicia mantuvo esa condena para que los asesinos cumplieran por la ofensa que habían hecho a la sociedad y a las familias que sufrieron el rigor de esta situación, de la muerte del niño José Rafael Llenas. En este caso, la justicia cumplió con la condena, pero otra parte de la justicia débil cedió y dio una puñalada a la sociedad, ordenando la libertad de este joven porque ya estaba bueno de estar preso. Ahí está la balanza de la justicia. Y les decía en principio que este es un caso que me laceró el alma porque Jaime Rijo Campos era mi hermano. Mi hermano de sangre. Uno de mis hermanos mayores. Y sufrimos, padecimos, lloramos este episodio cruel de 2 jóvenes profesionales, psicólogos, brillantes, profesores, catedráticos de la universidad, que habían dedicado su vida a ayudar a los demás y a hacer el bien. Hoy, yo no diría que Jaime y Josefina
se están retorciendo en sus tumbas. Yo creo que ellos, como hombre y mujer de bien, deberán estar satisfechos de cómo la sociedad ha reaccionado desde el momento en que ocurrió aquel trágico episodio. Paz a sus restos. Un sello rojo de desaprobación a esa parte de la justicia. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Buenas noches, pueblo dominicano. Este gobierno escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. Esta decisión responde a que según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Este mensaje que emitió el presidente Luis Abinader la noche del domingo pone un sello a la posición de gobierno, la posición oficial, sobre el tema de la exploración y eventual explotación de las minas de oro, los Romeros en San Juan de la Maguana. Esto comenzó hace muchos años, hace 10, 12 años, y se ha hablado siempre de la explotación, de la cantidad de oro, de lo que representaría la explotación de unas minas de oro allí en esa zona de San Juan de la Maguana. Los ambientalistas, tradicionalmente opuestos a la minería, han llevado la voz cantante contra la explotación de esta mina de los Romeros y han habido varios episodios. El gobierno, el Estado dominicano como tal, dio su aquiescencia, dio luz verde para la exploración de esta compañía Questar, algo así se llama, para investigar la realidad de esos yacimientos de oro y de otros minerales, su factibilidad de explotación como negocio, porque es una compañía explotadora minera, y como paso previo estaba en la exploración. Se hizo la exploración, ellos determinaron el tema y estaba sujeto todo a un permiso para un estudio técnico de impacto ambiental sobre la explotación de la mina. Pasos comunes cuando se trata de una explotación minera. El impacto ambiental profesional iba a determinar qué podía pasar con el medio ambiente si el tipo de exploración que se iba a hacer
qué daños podía causar, qué podía ser remediado, y esos niveles determinarían posteriormente la factibilidad de hacer esta explotación, porque correspondiera realmente a la preservación del medio ambiente por encima de todo. Y en esto se estaba. Cuando se habla ahora de ese paso siguiente, ya a punto de producirse ese estudio de impacto ambiental, los ecologistas, ya a principios del año, a finales del año pasado, se había armado un reperpero allí, y habían objetado el procedimiento y que eso se cerrara y bla, 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 bla. Entre ellos hubo mucha gran parte de la política involucrado, porque hay personas que tratan de ganar posicionamiento político con esto cuando usted está de acuerdo con las posiciones de algunos grupos populares que tienen incidencia en medios de comunicación, que tienen incidencia importante mediático en el país. Lograron parar el tema. Volvieron ahora sobre el tema de la compañía para proceder con lo que es su cronograma y hacer el estudio de impacto ambiental. Este domingo pasado hubo una manifestación de grupos populares y se llevó gente de todos los sitios y de San Juan de la Maguana y todo esto, con el justo derecho que tienen constitucionalmente de hacer esta protesta, de estar en contra de la minería que se va a explotar allí, de todo esto. Bien. Hubo esta bomba lacrimógena y todo esto, por una agresión de un grupo contra unidades de la policía que estaban allí custodiando el tema. Bien. Pero ¿qué pasó? El presidente Luis Abinader había dicho hace unos días, un par de semanas, que le preguntaron en uno de esos actos, presidente, lo de Romero en San Juan. No tengo ninguna información porque no conozco todavía el estudio, no tengo ninguna información que ofrecer sobre esto. Bueno, pero el estudio no se ha hecho. Pero el domingo en la noche, de buenas a primeras, se anunció un mensaje del presidente de 1 minuto y pico, ustedes lo vieron ahí en principio, y el presidente anunció la decisión del gobierno de parar el estudio de impacto ambiental, dejar por cerrado todo el proceso de exploración en el área de exploración de los Romeros, allá en San Juan de la Maguana, o sea, cerrar el caso. El gobierno tomó la decisión y cerró el caso. Y dice el presidente que lo hace imbuido porque el gobierno y él personalmente no va a estar en contra o frente a una posición que plantea una generalidad de la gente, que plantea la gente. Bien. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Puede ser que esta compañía vaya a un arbitraje internacional porque tiene un contrato con el gobierno, un convenio con el gobierno de hacer una exploración, una licencia de exploración, y tenía que concluir el informe, el estudio de impacto ambiental para tomar una decisión sobre el impacto ambiental que pudiera tener. Muy posible que vayan a un arbitraje. Tenemos malas experiencias los dominicanos, la República Dominicana, con el tema de los arbitrajes. Nos perdemos casi todos. Nos cuesta mucho dinero, muchos millones de dólares los arbitrajes. Primero. Segundo, lo que se había dicho inicialmente, había dicho la compañía, la Gostar, que podía representar, por las primeras exploraciones que se han hecho, de que ahí había oro en una cantidad a los precios actuales del oro de
poco más de 3.000 millones de dólares en producción de oro en esa zona. Entonces, yo hago simplemente la siguiente pregunta. Si tenemos dudas de esta situación de exploración, del impacto ambiental que va a tener, ahí tenemos el caso de Falconbridge cerrado. Tenemos el caso de cómo ha luchado toda la vida Barrick. Sin embargo, Barrick ahora, con el oro que está produciendo y con lo que produce, es una fuente importante de ingresos para la República Dominicana y para esa zona. Bien. Pero los ambientalistas siguen eso. Miren, no le importa un caramba lo que pase, sino que ellos tienen una posición. Ellos quieren que todo en el país, en el mundo, sea un bosque. Bien, bonito. Entonces, bien, dejemos las riquezas enterradas. Yo lo que digo y mantengo mi posición en mi comentario. Debemos definir una política minera en República Dominicana, sobre la cual empresas extranjeras o nacionales actúen, exploren, exploten. Una política que establezca cuáles son las remediaciones ambientales de los daños que podía producir una explotación, que una explotación sea hecha de tal o cual manera para evitar el impacto ambiental, que hay una participación económica tal o cual del gobierno, de las comunidades, de la empresa, porque son empresas comerciales, inversionistas. O sea, que estén claras las reglas de juego. Si no vamos a explotar, no vamos a explorar. Y tomamos una decisión de que no vamos a hacerlo. Y que las que están terminen o cierren, y que nosotros vamos a quedarnos a preservar nuestros bosques, nuestra naturaleza. Bien, una decisión que tomamos. Si vamos a explorar y vamos a explotar de una manera racional, con cuáles o tales condiciones que se haga y que se apliquen, y que la violación se aplique con la ley. Si solamente vamos a explorar o explotar en tal sitio o tal cosa, que se haga, pero dentro de un marco que esté regulado, que esté definido. Nosotros en este momento en República Dominicana no tenemos una definición clara de la explotación, de la exploración, de los yacimientos millonarios que tenemos. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que definir esa política. Y yo creo que la oportunidad ahora no es simplemente cerrar, que no se puede explotar esto y se acabó. No. A partir de este momento, inmediatamente, no haciendo 20 años, a ver qué se hace, hacer y provocar una ley minera real que trace las pautas de cuáles son las reglas de juego en República Dominicana. Y punto. Y punto. Gracias por su compañía esta noche aquí en Color Visión. Mañana tenemos una cita nueva vez para analizar los temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Será hasta mañana.